¿Puedes imaginarlo? Una criatura, majestuosa incluso en su sufrimiento, enfrentando un final solitario e injusto. Y ante ella, una niña, callada, a menudo ignorada, cuyo corazón late con un ritmo demasiado sensible para la dureza del mundo. ¿Qué sucede cuando sus caminos se cruzan, no en conflicto, sino en un momento compartido de dolor profundo e insoportable? Dicen que los animales no pueden llorar lágrimas de pena, no como nosotros lo entendemos. Pero, ¿y si pudieran? ¿Y si el peso del dolor de una vida, la desesperación del abandono, pudiera de alguna manera romper las barreras de la biología, volviéndose visible, tangible? Esta es la historia que cuentan en un valle olvidado. Una historia susurrada con asombro y un nudo en la garganta. La historia de Sofía y la yegua que lloró frente a ella. La historia más emocionante que jamás escucharás. Nuestra historia comienza en un valle resguardado por montañas que parecen contener la respiración. Un lugar donde el aire es limpio y delgado, y el silencio es inmenso. El pequeño pueblo de Santa María del Sol se sentía más cerca del cielo que de las bulliciosas ciudades de abajo. La vida aquí era sencilla, dictada por las necesidades del rebaño y los caprichos del clima. Sofía era una hija de este lugar, de unos 10 años quizás, con una manera callada de ser y ojos del color de la tierra de montaña después de la lluvia. Marrón suave, llenos de una comprensión profunda y silenciosa. No se reía tan rápido como las otras niñas, ni estaba tan ansiosa por sus juegos ruidosos y bruscos. Su alegría la encontraba en los rincones tranquilos del mundo, los patrones intrincados en el ala de una polilla, la forma en que las sombras danzaban en las paredes del cañón al atardecer, las diminutas y resistentes flores silvestres que florecían desafiando la tierra seca. Sofía llevaba una tristeza callada dentro de sí, no una pena aplastante, sino una melancolía suave, una sensación de estar ligeramente fuera de sincronía con el mundo, de sentir cosas que otros no parecían notar. Sus padres la querían mucho, gente trabajadora, cuyas manos estaban más acostumbradas a reparar cercas y ordeñar cabras que a ofrecer suaves consuelos. Veían su quietud, sus ocasionales ataques de llanto por una planta marchita o un pájaro herido, como una naturaleza sensible, algo quizás para manejar con cuidado en una tierra que exigía dureza. No comprendían completamente la profundidad de su empatía, la forma en que absorbía el dolor no expresado de otros, tanto humanos como animales. A menudo vagaba sola por las laderas, siguiendo los débiles senderos dejados por las cabras, su pequeña figura parte del paisaje. Sentía una conexión con los árboles viejos, sus ramas retorcidas testificando innumerables estaciones, y con las rocas estoicas que soportaban el sol y el viento sin quejarse. Fue en una de estas caminatas solitarias,
buscando un cabrito perdido cerca del pasto alto, donde la hierba era un poco más verde, que escuchó el sonido por primera vez, no el balido de las cabras, ni el llamado de un pastor. Era un sonido que, al principio no pudo identificar, un murmullo bajo y gutural, llevado por el viento, un sonido pesado con algo que reconoció al instante, pena. La llevó a una pequeña hondonada apartada, anidada entre dos elevaciones, un lugar resguardado del viento, escondido de la vista, y allí lo vio, o más bien, la vio, una yegua, no de pie orgullosa, no pastando, estaba tendida en el suelo, acurrucada de lado, cabeza apoyada en la tierra, completamente inmóvil. Sofía se acercó cautelosamente, su corazón revoloteando con una mezcla de aprensión y lástima. Al acercarse, la extensión total de la condición de la yegua se hizo terriblemente clara. Era una yegua vieja. Su pelaje, que una vez fue de un color oscuro e intenso, ahora desteñido y opaco, aferrándose lánguidamente a costillas que sobresalían marcadamente. Sus patas eran delgadas, temblando ocasionalmente. Tenía una profunda herida en el flanco, mal curada y con cicatrices, una marca de algún trauma pasado. Pero no era solo el estado físico lo que le quitó el aliento a Sofía. Era el aura de tristeza profunda y asentada que emanaba de ella. La yegua yacía allí como una criatura que simplemente se había rendido. Sofía se arrodilló a unos pocos metros, sin querer asustarla. «Hola», susurró, su voz suave, como el viento susurrando a través de la hierba seca. «¿Estás bien?» Una pregunta tonta. Lo supo al instante. La yegua no se movió. Tenía los ojos cerrados. Su respiración era superficial. Sofía se quedó, sentada tranquilamente, simplemente compartiendo el espacio. Se sentía atraída por la yegua. Un tirón profundo en el pecho. Un reconocimiento de un espíritu afín en el dolor. Pensó en sus propios momentos de quietud, las veces que se sentía ignorada o no escuchada, las pequeñas heridas que perduraban. Proyectó todo ese sentimiento no expresado en la criatura inmóvil y silenciosa ante ella. Después de mucho tiempo, la yegua se movió. Levantó la cabeza con esfuerzo visible, su cuello temblando. Sus ojos se abrieron lentamente, grandes, oscuros e increíblemente expresivos. Y Sofía jadeó. No era dolor lo que vio en esos ojos. No era miedo. Era pena pura, sin adulterar, abrumadora. Una profundidad de dolor tan vasta que pareció llenar la hondonada donde estaban sentadas. Era lo más triste que Sofía jamás había visto. La yegua miró a Sofía, su mirada firme, aparentemente viendo no solo a una niña, sino al alma gentil que se sentaba pacientemente a su lado. Y entonces sucedió lo imposible. Mientras Sofía observaba, hipnotizada,
una sola lágrima recorrió lentamente la esquina del ojo de la yegua, bajando por su mejilla polvorienta. Luego otra, y otra más. No eran la secreción acuosa de la irritación. Eran gotas pesadas, viscosas, llenas, al parecer, del dolor acumulado de toda una vida. Y con cada lágrima, un sonido bajo y tembloroso escapaba del pecho de la yegua, un sonido como un sollozo ahogado, un suspiro profundo y desgarrador. La yegua estaba llorando, llorando frente a ella. El tiempo pareció detenerse. El mundo fuera de la hondonada se desvaneció. Las cabras, el pueblo, el sol implacable. Solo estaban Sofía, la yegua que lloraba, y la emoción cruda y expuesta que flotaba en el aire entre ellas. Sofía no entendía cómo, solo entendía que esta criatura no estaba solo físicamente quebrantada. Su espíritu llevaba una carga de dolor tan inmensa que había encontrado una liberación imposible. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía ahora, reflejando el llanto silencioso y profundo de la yegua. No lágrimas de miedo, sino de empatía abrumadora, de una comprensión compartida que sorteaba el lenguaje, que sorteaba las barreras entre sus especies. En ese momento, Sofía sintió el dolor de la yegua como si fuera el suyo propio, el dolor de la pérdida, la soledad del abandono, el peso absoluto e insoportable de estar completamente solo con el propio dolor. No pudo soportarlo. Tenía que hacer algo. No con lógica, no con ayuda práctica todavía, con su corazón, moviéndose instintivamente, impulsada por una compasión tan feroz que quemó toda vacilación, gateó más cerca de la yegua, extendió una mano temblorosa y la colocó suavemente en el rostro de la yegua, cerca de su ojo, donde las lágrimas habían dejado surcos. Sus dedos sintieron la calidez de la lágrima, el pelo suave y húmedo. Y entonces hizo lo que describe el título. Se inclinó hacia adelante, rodeando con sus pequeños brazos la gran y huesuda cabeza de la yegua lo mejor que pudo, acercándose a ella, y abrazó a la yegua, que lloraba, apretando su mejilla contra su cara mojada, susurrando palabras suaves y entrecortadas en su oído. «Shh», murmuró, su propia voz ronca por las lágrimas y su tartamudez natural casi ausente en la emoción cruda. «Shh, está bien, no estás sola. Ya no más». Mientras Sofía la sostenía, derramando toda su empatía callada y contenida en el abrazo, el llanto de la yegua pareció disminuir. Los sollozos temblorosos se calmaron. Alma, el nombre que significa alma, le vino a Sofía en ese momento, sintiéndose completamente correcto. Se inclinó en el abrazo. Un gran y profundo suspiro escapó de ella. Un sonido de liberación, no de dolor. No se movió para levantarse, pero la tensión en su cuerpo pareció ceder. Simplemente apoyó la cabeza contra Sofía, respirando lentamente. Sus grandes y tristes ojos
permanecieron abiertos, mirando ahora no con desesperación, sino con un destello de algo nuevo, una gratitud profunda y silenciosa. El momento imposible pasó. Las lágrimas en el rostro de Alma se secaron, dejando tenues rayas en el polvo. El aire en la hondonada se calmó, ya no espeso con dolor palpable, sino con una paz frágil y tierna. Sofía no supo cuánto tiempo permanecieron así, simplemente abrazándose en el espacio tranquilo y olvidado. Pero cuando finalmente se retiró, su pequeño cuerpo adolorido por estar arrodillada, supo que había cambiado fundamentalmente. Había presenciado un milagro, un acto de vulnerabilidad emocional pura e imposible de otro ser. Y al hacerlo, había encontrado una profundidad de conexión que nunca había soñado posible. Alma seguía débil, seguía herida, seguía siendo una criatura de profundo sufrimiento pasado. El abrazo no había curado mágicamente su pata rota ni borrado sus cicatrices, pero había hecho algo posiblemente más profundo. Había llegado a su alma, había ofrecido consuelo a un dolor tan profundo que había roto el orden natural, y Sofía sabía, con absoluta certeza, que no podía dejarla, ni ahora, ni nunca. Esta yegua que yo oraba, esta alma, estaba ahora inextricablemente ligada a su propia alma. Dejar a Alma fue lo más difícil que Sofía jamás había hecho. Susurró otra promesa, su voz clara y fuerte con propósito. Volveré pronto y traeré ayuda. Ya no estás sola, Alma. Se levantó, sus piernas rígidas, su ropa empolvada y húmeda por las lágrimas de la yegua. Miró hacia atrás por última vez a la yegua, que la vio irse con esos ojos profundos y sabios. Luego, Sofía se dio la vuelta y se dirigió de nuevo, cuesta abajo, su pequeña figura llena de una fuerza nueva, tranquila, una fuerza nacida del dolor compartido y un vínculo forjado en lo imposible. La caminata de regreso se sintió diferente. El paisaje, que siempre había sido su refugio, ahora parecía guardar un nuevo secreto, un espacio sagrado donde lo imposible había ocurrido. Pero al acercarse al pueblo, el peso de su descubrimiento y el desafío de comunicarlo comenzó a oprimirla. ¿Cómo podría describir lo que había visto? ¿Una yegua que lloró? A personas que apenas reconocían la vida emocional de los humanos y mucho menos de los animales. Su tartamudez, que había disminuido en la intensidad del momento, amenazó con regresar, haciéndola sentir ignorada, ineficaz. Decidió que primero tenía que hablar con sus padres. Los encontró terminando su cena, cansados, pero amables, tomando una respiración profunda y temblorosa. Comenzó a hablar, forzando las palabras a salir, ignorando el familiar nudo en su garganta. Describió haber encontrado la yegua, su estado demacrado,
su dolor obvio. Ellos escucharon con preocupación, sus rostros mostrando lástima por el animal, pero también estaba allí el familiar pragmatismo. «Ah, qué cosa triste, Sofía», suspiró su padre. «Pero las yeguas salvajes a menudo están perdidas, heridas. La naturaleza a veces es cruel». «Pero papá, no solo estaba herida, estaba tan triste», Sofía insistió, su voz temblorosa. Y entonces se obligó a decirlo, las palabras saliendo a borbotones con ímpetu, superando su tartamudez en su urgencia. «Lloró, papá, lloró lágrimas de verdad. Las vi, la abracé. Estaba tan triste». Sus padres intercambiaron miradas. Su madre se arrodilló a su lado, tomando suavemente sus manos. «¿Lloró, pequeña?», preguntó suavemente. «Las yeguas no pueden llorar, mi amor. Quizás solo fue fluido de sus ojos. A veces, cuando tienen dolor». «¡No!». Sofía retiró sus manos, el desprecio hiriéndola peor que cualquier golpe físico. «No, no fue eso. Eran lágrimas, como las mías. Sollozó. Lo sentí. Papá, por favor, tienes que creerme. Necesita ayuda. Su alma necesita ayuda». Ella misma estaba llorando ahora, lágrimas de frustración y el eco persistente del dolor de alma. Su padre, viendo la profundidad de su angustia, la convicción absoluta en sus ojos llenos de lágrimas, hizo una pausa. Rara vez había visto a Sofía tan molesta, tan apasionadamente insistente, especialmente luchando contra su tartamudez de esta manera. Él no entendió la parte del llanto, no realmente, pero entendió el dolor en la voz de su hija, el impacto innegable que este encuentro había tenido en ella. Miró a su esposa, luego de vuelta a Sofía. Vio no a una niña inventando una historia, sino a un alma lidiando con una verdad demasiado grande para las palabras. «Está bien, Sofía», dijo, su voz baja. «Está bien. Cálmate. Yo iré contigo mañana por la mañana. Me mostrarás esta yegua y me mostrarás estas lágrimas de las que hablas». Él no creía del todo, pero creía en el corazón de su hija, y eso era suficiente por ahora. La música cambia de nuevo, determinada, pero con un tono más pesado, más escéptico. Narrador. A la mañana siguiente, el viaje de regreso a La Hondonada se sintió tenso. El padre de Sofía, un hombre fuerte y práctico, caminaba adelante, llevando una cuerda y una manta pesada, listo para evaluar la situación con un ojo claro y poco sentimental. Sofía trotaba a su lado, con un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Seguiría Alma allí? ¿Seguiría luciendo tan triste? ¿Lloraría de nuevo frente a su padre? Lo imposible no podía ser invocado a voluntad. Llegaron a La Hondonada. Alma todavía estaba allí, tumbada en el mismo lugar. Parecía tan demacrada, tan marcada por las cicatrices como el día anterior.
Pero mientras Sofía corría hacia adelante, llamando «¡Alma!», la yegua levantó la cabeza. Sus grandes ojos encontraron a Sofía al instante. Todavía había una profunda tristeza en ellos. Sí, pero quizás menos desesperación, más reconocimiento. El padre de Sofía se acercó cautelosamente, sus movimientos tranquilos, evaluando a la yegua con su ojo experimentado. Vio la pata rota, la delgadez, la profunda cicatriz. Se arrodilló junto a su cabeza, murmurando suavemente, evaluando su condición. Sofía también se arrodilló, una mano suavemente sobre el cuello de Alma, la otra sujetando la manga de su padre. Observando su rostro intensamente, Alma miró de Sofía a su padre, su mirada firme. El padre acarició su cara. Luego, miró de vuelta a Sofía. «Está en muy mal estado, Sofía», dijo, su voz baja. «Muy mal. La pata...». Dejó la frase inconclusa, sacudiendo la cabeza. «¿Y estas lágrimas de las que hablaste? Veo las rayas en su cara, pero...». No llegó a terminar. En ese momento, Alma dejó escapar un suspiro profundo y tembloroso, un sonido que pareció venir de lo más profundo de su ser. Sus ojos expresivos, fijos en el padre, parecieron humedecerse, no con lágrimas de tristeza esta vez, sino con una mirada abrumadora de gratitud cansada, un reconocimiento silencioso de su suave toque, del regreso de Sofía con ayuda. No cayeron lágrimas, no hoy, pero el sonido, el suspiro profundo y resonante de liberación, unido a la expresión profunda en sus ojos, habló volúmenes. Fue un sonido que resonó en el padre, un sonido de sufrimiento aliviado, un sonido que hizo eco, de otra manera, al sollozo que Sofía había descrito. Miró a la yegua, luego de vuelta a su hija, cuyo rostro irradiaba comprensión. No vio lágrimas literales hoy, pero vio el vínculo, vio la profundidad de la respuesta de la yegua a Sofía, vio la mirada imposible en sus ojos y escuchó el suspiro que fue más que solo respiración. No entendió el milagro de las lágrimas, quizás, pero entendió el milagro de la conexión, la verdad innegable en el corazón de su hija. Puso su mano sobre el cuello de Alma de nuevo, más firme esta vez. «Está bien», dijo, su voz llena de una nueva resolución. «La ayudaremos. Esto no es solo una yegua. Ella es algo». Sacar a Alma de la hondonada y llevarla de vuelta al pueblo fue una tarea monumental. Requirió cuerdas, mantas usadas como arneses improvisados, y la fuerza de varios hombres. El padre de Sofía regresó al pueblo y, por primera vez, habló no solo de una yegua encontrada, sino de una yegua en extrema necesidad. Una yegua con un espíritu que había conmovido profundamente a su hija. No habló de lágrimas directamente, pero de un encuentro tan profundo que lo había convencido a él,
un hombre práctico, de que esta vida valía la pena luchar por ella. Su convicción tranquila, unida a la dedicación inquebrantable de Sofía, comenzó a mover a los aldeanos. La curiosidad atrajo a algunos, la compasión a otros. Vieron a Sofía, pequeña pero decidida, caminando al lado de su padre, su mano nunca lejos del flanco de la yegua. Vieron a Alma, demacrada y herida, pero con una dignidad tranquila y ojos que parecían albergar una pena ancestral. Lenta, minuciosamente, llevaron a Alma a un corral resguardado cerca de la casa de Sofía. Llamaron a la veterinaria del pueblo, una mujer tosca pero hábil llamada doctora Elena. Ella examinó a Alma, su rostro sombrío. «Mala fractura», afirmó. «Cicatriz vieja, desnutrida, riesgo de infección alto. Sus posibilidades...» Dejó la frase en el aire, sacudiendo la cabeza. «Sinceramente, para una yegua de esta edad, en estas condiciones, sacrificarla sería lo práctico». Sofía jadeó, un sonido de pura angustia. «No». La doctora Elena miró a la niña, luego a la yegua, luego al padre, que simplemente puso una mano en el hombro de Sofía, su mirada firme sobre la veterinaria. «Mi hija vio algo en ella, doctora», dijo tranquilamente. «Algo importante. Queremos intentar». La doctora Elena suspiró. Un sonido que hizo eco de la liberación anterior de Alma, pero lleno de práctica cansada. «Muy bien», concedió. «Pero será difícil y caro, y no hay garantías». Y así comenzó el largo y arduo proceso de recuperación de Alma. Fue un esfuerzo comunitario, impulsado por la devoción inquebrantable de Sofía y el apoyo silencioso de su padre. La doctora Elena colocó la pata de Alma, un procedimiento doloroso que la yegua soportó con sorprendente estoicismo, sus grandes ojos observando a Sofía todo el tiempo. Los aldeanos donaron mantas, trajeron fardos del mejor heno, cubos de agua fresca. Los niños, inicialmente vacilantes, comenzaron a traer cortezas de pan, hablando suavemente a la yegua. Incluso los más cínicos de los ancianos se detenían junto al corral, sacudiendo la cabeza, pero ocasionalmente ofreciendo una palabra tosca de aliento o un consejo bien intencionado. Sofía era la sombra constante de Alma. Dormía en el establo sobre una cama de paja, siempre al alcance del sonido de la respiración de Alma. Seguía a la doctora Elena a todas partes, haciendo preguntas interminables, aprendiendo a limpiar la herida, cambiar los vendajes, administrar medicación. Su tartamudez pareció desaparecer por completo cuando hablaba de Alma, su voz clara y segura al explicar las necesidades de la yegua. Aprendió los ritmos de la enfermedad y la curación, la paciencia que requería, las pequeñas victorias que sostenían la esperanza. A medida que Alma ganaba fuerza lentamente, su personalidad comenzó a emerger. Era tranquila,
gentil, y poseía una sabiduría profunda, casi humana, en sus ojos. Parecía entender cada acto de bondad que se le mostraba, respondiendo con suaves relinchos y empujones gentiles. Pero su conexión más profunda era innegablemente con Sofía. Apoyaba su cabeza contra la niña, suspirando contenta cuando Sofía se sentaba con ella, sus grandes ojos siguiendo cada movimiento de Sofía. La tristeza profunda que la había definido pareció retroceder, reemplazada por una paz tranquila, una resiliencia forjada en el sufrimiento y curada por la compasión. La pata sanó, dejando una cojera significativa, un testimonio de la gravedad de la fractura y la larga y difícil recuperación. Alma nunca sería una yegua de trabajo, nunca correría libre por los pastos altos, pero estaba viva y era querida. Los años pasaron. Alma se convirtió en una figura familiar en el pueblo, viviendo pacíficamente en un pequeño prado verde cerca de la casa de Sofía, cuidada por toda la comunidad, pero siempre con Sofía como su compañera más cercana. La historia de la yegua que lloró frente a la pequeña niña se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en Santa María del Sol. Fue literal. Derramó Alma realmente lágrimas de tristeza humanas ese día. Algunos lo creyeron completamente, sus corazones conmovidos por la imagen imposible. Otros se mantuvieron escépticos, prefiriendo una explicación más práctica para la humedad en los ojos de un animal moribundo. Pero todos coincidieron en una cosa. Algo extraordinario había sucedido entre la niña y la yegua, en esa hondonada escondida, algo profundamente emocional. Para Sofía, no importaba si otros creían la verdad literal de las lágrimas. Lo que importaba era el sentimiento que había presenciado, el alma cruda y expuesta de otro ser. Ese momento, esa conexión imposible, había desbloqueado algo dentro de ella. Le había dado una voz, no solo para superar su tartamudez, sino para comprender los lenguajes no hablados del corazón, los dolores ocultos que las personas y los animales llevan consigo. Le había enseñado el poder profundo de la empatía, la fuerza que se necesita para sentir profundamente y actuar sobre ese sentimiento, incluso cuando el mundo te dice que es imposible o poco práctico. Nunca perdió esa conexión con el mundo no hablado, con el sufrimiento que otros podrían pasar por alto. Impulsada por el recuerdo del dolor de Alma y su posterior curación, Sofía dedicó su vida a cuidar de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Estudió incansablemente, su tartamudez desapareciendo por completo, su voz fuerte y clara al abogar por otros. Se convirtió en una curandera, conocida en toda la región por sus manos gentiles, su ojo perspicaz y su extraordinaria capacidad para comprender tanto a los animales como a las personas, sintiendo su dolor oculto, ofreciendo consuelo donde otros
solo veían síntomas. Alma vivió hasta una edad avanzada, un testimonio viviente del vínculo imposible que compartió con Sofía. Y Sofía, la niña que conoció a la yegua que lloró, llevó el recuerdo de ese momento no como un cuento extraño, sino como el fundamento de su vida. Fue el día en que aprendió que las verdades más profundas, las conexiones más poderosas y quizás incluso los milagros más emotivos, a menudo no se encuentran en grandes gestos, sino en el espacio tranquilo, imposible, entre dos almas que simplemente se ven y se sienten el dolor mutuo y se atreven a abrazarlo. La historia más emocionante, quizás, pero más importante aún, una historia de cómo ver profundamente y sentir plenamente cambió la vida de una niña y quizás el corazón de un pequeño pueblo para siempre, para siempre.